Accidentes causados por peces. Los accidentes causados por peces se pueden agrupar en venenosos, ponzoñosos y traumatogénicos. La contaminación que se da va a ser por medio de unas toxinas, en este caso llamado ictiotoxinas, las cuales van a ser unas de bajo peso molecular y otras de grande peso molecular. Las de bajo peso molecular se van a adquirir por digestión de pescados o carnes contaminadas. No van a ser proteicas y van a ser termoestables. Y las de grande peso molecular se van a adquirir por vía parenteral, van a ser proteicas y termolábiles. La forma de contaminación va a ser el ictiosarcotoxismo, va a ser causado por los peces ponzoñosos y su método de invasión al cuerpo de envenenamiento se va a dar por el consumo de carne de pescado, y el ictioacantotoxismo se va a presentar por las ponzoñas o distintas espinas que tienen los peces, la cual poseen un manto epidérmico con glándulas ponzoñosas que contienen las toxinas. Y por último vamos a tener los peces traumatogénicos, las cuales van a ser lesiones causadas como pueden ser por pirañas y distintos animales. Las principales causas para que se den esos accidentes causados por peces pueden ser por la contaminación química en aguas impotables o por contaminación bacteriana cuando ocurren fallas en su almacenamiento y conservación. Una de las formas más comunes de adquirir esos envenenamientos va a ser causado por el consumo de pescados marinos de arrecifes, costas tropicales y subtropicales que tienen distribución global, y el envenenamiento es más común asociado al consumo de pescado. Es endémico en países del Caribe como pueden ser Cuba, Colombia, Puerto Rico, también en islas del Pacífico Sur, Hawái, Australia y Océano Índico. Ciguatera va a ser en primer lugar el envenenamiento que se va a causar por peces ictiosarcotóxicos. Me va a presentar un síndrome gastrointestinal y neurológico. Va a ser causado por el consumo de peces en arrecifes. Así va a ser su forma de envenenamiento. Va a tener unas ciagotoxinas, las cuales se van a ir en tres grupos. La CCTX, que va a pertenecer a la toxina perteneciente a las aguas del Mar Caribe. La PCTX, la cual pertenece a las aguas del Océano Pacífico, y la ICTX, la cual proviene del Océano Índico, y debido a la presencia de toxina me va a presentar una variabilidad clínica distinta. El principal mecanismo de patogenia que me va a presentar es que estas toxinas me van a activar los canales de sodio y calcio, lo cual va a dañar la permeabilidad de las membranas, y esto va a generar que se provoque una excitabilidad en el sistema nervioso y cardiovascular. El periodo de incubación puede ir desde unos minutos hasta 48 horas después de haber tenido la ingestión. La gravedad va de acuerdo a la sensibilidad individual, la toxicidad del pescado y la cantidad ingerida. Múltiples exposiciones a las toxinas conducen a un aumento de la sensibilidad a la toxina y en gravedad a los síntomas. Las tres manifestaciones clínicas principales que vamos a presentar van a ser de tipo gastrointestinal, neurológico y cardiovascular. Inicialmente me va a presentar los síntomas que se generan o se manifiestan por parestesias de tipo hormigueo o picazón en la mucosa oral y extremidades. Presentará un frío extremo, sensación de burbujas en la garganta al ingerir bebidas frías. Va a presentar disfagia, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal. Gran adinamia, mialgias, artralgias, prurito, depresión, ansiedad, vértigo y ataxia. Ya en casos muy graves se puede presentar bradicardia, hipotensión arterial, disnea y parálisis. Muy rara vez me puede presentar la muerte, pero sí puede presentar colapso cardiovascular o parálisis respiratorias, que van a ser sus consecuencias más peligrosas. Como principal tratamiento vamos a tener un lavado gástrico para disminuir la cantidad de carne de pescado que se ha consumido. Los esteroides se dan a ingerir para los distintos tipos de dolores musculares y articulares que se puedan presentar. El gluconato de calcio se va a presentar para restabilizar la permeabilidad y la activación de los canales sodio y potasio. Y el médico, en primer lugar, siempre tiene que tener en cuenta el balance de líquidos y el control electrolítico que se debe presentar en el paciente. Tetrodono puffer. El tetrodono puffer es causado por el consumo de peces como el pez globo, el pez sapo, el pez erizo o aratrón, presentes en el Pacífico colombiano o en el Caribe. La ictiotoxina causante del envenenamiento es la tetrodotoxina. Esta tetrodotoxina es una neurotoxina no proteica que actúa bloqueando los canales de sodio durante la despolarización de la célula. Las manifestaciones clínicas presentadas varían dependiendo de la sensibilidad del individuo
y la cantidad de pescado ingerida por el paciente. Los síntomas aparecen aproximadamente unas 3 horas después de haber consumido el pescado. Se presentan parestesias en forma de entumecimientos a nivel de labios y lengua, extendiéndose luego hacia las extremidades y el resto del cuerpo, produciéndose una sensación de flotar. También se van a presentar otras manifestaciones como taquipnea, disnea, cianosis, cialorrea, diaforesis, adinamia, dolor precordial, cefalea, hipotensión arterial, taticardia, hipotermia, náuseas, vómito, diarrea y dolor epigástrico. Al comienzo de la intoxicación, el paciente va a presentar miosis. En cambio, en una fase tardía de la intoxicación, nosotros podemos evidenciar en el paciente midriasis. Otras manifestaciones producidas por la intoxicación son la presencia de petequias, fasciculaciones, temblores musculares, incoordinación motora, presencia de parálisis musculares en el paciente, afonía, disfonía, afagia, estado de coma si el paciente no es tratado debidamente. Si no se trata de manera rápida la intoxicación, el paciente puede llegar fácilmente a la muerte. El tratamiento empleado para esta intoxicación se realiza primero un lavado gástrico, se hace uso de carbono activado y se da al paciente soporte ventilatorio y se tratan de reponer fluidos y electrolitos. Luego se le administra al paciente atropina, dopamina y oxigenación hiperbárica. Otra presentación debida al consumo de carne de pescado es el escombrotoxismo. El escombrotoxismo se da principalmente por el consumo de carnes como atún, pez sierra o albacora. El envenenamiento producido en el escombrotoxismo se debe al consumo de carne de pescado en mal estado o en descomposición debido a una mala conservación o a un maltrato de la carne. Esto favorece, o sea, la descomposición va a favorecer una acción bacteriana que gracias a la histidina descarboxilasa, la cual va a actuar sobre la histidina, ¿sí?, presente en la musculatura, nos va a hacer que la histidina, gracias a esa acción de la histidina descarboxilasa, se nos convierta en histamina, ¿sí? O sea, pasamos de histidina a histamina. Esta histamina es la que nos va a producir toda la sintomatología o todo el cuadro clínico característico del escombrotoxismo. Además, si existe la presencia en la carne de pescado de putrexina o cadaverina, aumenta la toxicidad de la histamina, lo cual nos va a aumentar o va a agravar el cuadro clínico del paciente. Las bacterias responsables de este proceso son Proteus, Escherichia, Salmonella y Shigella. Las manifestaciones clínicas características del escombrotoxismo se presentan minutos después del consumo de pescado en mal estado y puede durar hasta unas 24 horas. Los efectos vasodilatadores o vasomotores son evidenciados a nivel de piel, tracto digestivo y sistema nervioso. El paciente también va a evidenciar o va a presentar sensación oral quemante o picante, sequedad en boca, eritema, urticaria, prurito, cara congestiva, rinorrea, broncoespasmo, presencia de náuseas, vómito, dolor epigástrico, diarrea, cefalea e hipotensión arterial. El diagnóstico se puede especificar o se puede determinar mucho más fácil si podemos ver en la carne de pescado que consume el paciente la presencia de histamina. El tratamiento que se utiliza para tratar el escombrotoxismo se realiza un manejo terapéutico en donde se le trata al paciente con epinefrina, ciproheptadina, antihistamínicos y cimetidina. En esta parte encontraremos el grupo de intracantotoxismo. A este grupo van a pertenecer los peces ponzoñosos, los cuales van a ser las rayas, los bagres y los barbudos. El accidente producido por rayas se da porque estas van a estar escondidas en el lodo y en la arena. Estos son peces aplanados de forma discoide, bentónicos y van a permanecer en las aguas poco profundas de mar y de río.
Las rayas van a estar distribuidas en 6 familias que van a estar en zonas trópicas y subtrópicas. El accidente producido por rayas se da por el descuido de los bañistas y de los pescadores en el mal manejo de las redes de pesca. La mayoría de estos accidentes ocurren en pies y manos, pero unos más graves van a ser en la zona torácica y en la zona abdominal. Normalmente estos van a ser en el mar. Las rayas van a poseer un aparato ponzoñoso que va a tener forma de aguijón y va a estar situado en la raíz de la cola en la parte dorsal. Este aguijón va a estar cubierto por un manto epitelial mucoso donde están las células ponzoñosas. Normalmente todas las rayas marinas van a tener este aguijón, pero algunas de río no, y estas van a ser las rayas mantas, que no poseen este aguijón pero son el género con más tamaño. No son agresivas, pero el contacto con estas va a tener una abrasión en la piel. El accidente por rayas se da porque estas van a actuar en un reflejo defensivo al ser pisadas. Las rayas fluviales van a estar distribuidos en los grandes ríos de Sudamérica. Estas se mantienen escondidas en el fango o camufladas en la arena, en las piedras de la orilla y en la turbidez del agua, lo que las hace indetectables. Al tener un efecto defensivo, son caracterizados como ponzoñosos pasivos. En Colombia existe un género de rayas, los cuales van a ser los potamotrigón, que va a ser la Magdalenae, el motoro y la istrix. Las características de las heridas producidas por rayas van a ser punzantes o lacerantes con fragmentos de espinas. Estas al ser abiertas se contaminan fácilmente. Como van a ser heridas que van a contener un cuerpo extraño, el cual va a ser la espina, va a retardar la cicatrización, lo cual va a conducir a una ulceración trópica. Los síntomas producidos por el latigazo de la raya va a ser caracterizado por el dolor intenso, el sangrado, edema y la decoloración de la piel, que va a ir desde la palidez hasta el eritema. También van a aparecer síntomas sistémicos, que va a ser diaforesis, vómito, diarrea y arritmias cardíacas. Y en un periodo de tiempo de 12 a 24 horas va a existir una necrosis local y úlceras después de las 2 semanas. El tratamiento utilizado por el accidente por rayas va a ser utilizado para combatir el efecto del veneno y calmar el dolor. Primero, se hace una limpieza de la herida con agua y solución salina y jabón, para eliminar los fragmentos de espina y el manto epitelial. También se sumerge la zona lesionada en agua caliente de 45 a 50 grados centígrados por 30 a 90 minutos. Si el dolor persiste, se debe aplicar lidocaína al 2% y si la herida es profunda, se debe hacer una radiografía para ubicar las espinas de la raya y se debe hacer una intervención quirúrgica para ser extraídas. Por último, en el tratamiento se debe hacer uso de antibióticos de amplio espectro, como lo son las quinolonas, por 5 días y analgésicos para calmar el dolor. Ahora encontraremos los accidentes producidos por peces escorpión o llamados peces piedra. Estos son pertenecientes a la familia Scorpanidae, que es un grupo de 30 géneros que comprende 350 especies, de las cuales 80 son involucradas a accidentes a personas y están divididos en el ambiente tropical. Estos se esconden en la arena, las piedras o en arrecifes de coral. Van a ser muy hábiles porque están camuflados y son más activos en las horas de la noche. Estos poseen espinas en las aletas dorsales, pectoral, anal y están cubiertas por un tejido glandular. La ponzoña de estos peces es una mezcla de proteínas y va a ser su mecanismo principal de infección. También va a tener una fracción tóxica y van a estar en el Caribe colombiano. Van a ser conocidos como rascáceos y serán la Scorpaneae plumari, grandicornis y brasilensis. Los accidentes se van a producir al ser manipulados con la piel desnuda o pisados. Las manifestaciones clínicas de estos accidentes va a ser dolor agudo durante 3 a 8 horas, presentará adenomegalias satelitales, edema, eritema, equimosis y necrosis local. También va a presentar náuseas, vómitos, adinamia, diarrea y diaforesis, disuria, conjuntivitis, cefalea y presentará pérdida de la sensibilidad en el lugar de la lesión. El tratamiento recomendado para estos accidentes va a ser introducir el miembro lesionado o la zona lesionada en agua caliente de 45 a 50 grados y va a ser por un periodo de tiempo de 30 a 90 minutos.
Y cuando la infección incrementa, se van a utilizar analgésicos para controlar el dolor y antihistamínicos si lo requiere.